manera podemos conocer los signos que presenta un adulto diabético, pero ¿qué pasa en el caso de los niños? ¿Es tan sencillo o más bien se nos complica este panorama? Por eso hoy está con nosotros el doctor Orlando Jaramillo. Doctor, siempre es un placer tenerlo aquí en casa. Muchas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro tenerlo aquí, doctor. ¿Cuáles son los síntomas principales que podría presentar un niño o un adolescente? Sí, es muy importante recordar que en la diabetes los síntomas se dan por un exceso de pérdida de líquido inicialmente por la orina. Entonces, en general, al tener los niveles de azúcar por arriba de 180 miligramos por decilitro, entonces el riñón pierde la capacidad de retener el líquido, ¿verdad?, en nuestro sistema, y además se pierde azúcar en la orina, y esto da la orinadera que conocemos en el paciente diabético. Esta orinadera que les va a dar, ¿verdad?, exagerada, que es incontrolable. Un niño, por ejemplo, vamos a encontrar un niño de 7, 8 años que llevaba años de no orinarse en la cama, que de pronto empieza a orinarse en la cama en las noches sin ninguna razón explicable. Y esto se puede dar desgraciadamente también en los niños muy pequeñitos. Tenemos casos de niños de 1 año, 2 años, que empiezan con esto y todavía no han dejado los pañales, y a veces no es claro para los papás, ¿verdad?, la sintomatología. Entonces, muy importante, si vemos un cambio significativo en el patrón de orina del niño, ¿verdad?, muy aumentado, pues esto debe llamar la atención de los padres. Además, entonces, por supuesto, al haber una pérdida exagerada de líquidos, vamos a tener una activación del centro de la sed, y entonces, por supuesto, ese niño va a estar pidiendo tomar líquidos en forma exagerada. Un bemol ahí, que si es un paciente pequeñito, ¿verdad?, que todavía está tomando lechita, claro, la mamá a lo mejor va a pensar que tiene mucha hambre, ¿verdad? Claro. Y que qué comelón que está, ¿verdad? Y lo que está es muerto de sed, ¿verdad? Otra cosa, obviamente, vamos a tener en cuestión de semanas una pérdida significativa del peso. Esto asociado a la pérdida progresiva de líquidos, que en general no va a poder mantener el niño, ¿verdad?, mantenerse bien hidratado, y progresivamente se va a ir deshidratando, y además van a tener una disminución del porcentaje de grasa corporal y un poco de pérdida de masa muscular también, ¿verdad? Entonces van a tener esto, y por supuesto, al estar ya con niveles elevados de glicemia, el organismo, por la falta de insulina, no va a poder utilizar la glucosa como combustible, y entonces el niño va a tener una franca disminución, ¿verdad?, de su nivel de energía. Entonces son niños que tal vez ya está en el kinder y todos los días es un niño que esté emocionado de ir al kinder a jugar con sus amiguitos, y de pronto ustedes, la mamá le llama la atención que el niño no quiere levantarse en la mañana, o que llega y es muy cansado, es ¿verdad? Evidente, como entonces, que están enfermitos. Exactamente. Entonces estos signos son muy importantes y se van a presentar desde el niño pequeño hasta el niño más grande. Algo diferente, todos estos 3 que mencionamos, la orinadera, pérdida de peso y el cansancio, correcto, lo presentan tanto adultos como niños, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Okay. Por el contrario, en el adulto, en general, con diabetes tipo 2, van a tener un aumento del apetito. Y entonces es como la dieta maravillosa, ¿verdad? Porque comen como vikingos y se adelgazan como modelos. Ah, bueno, pero ¿verdad?, comen mucho, pero también pierden peso. Pero claro, pierden peso porque están con las glicemias muy altas, pero no logran, ¿verdad?, utilizar la glucosa, y entonces por eso tienen mucha hambre, pero se están desgastando. Okay. Por el contrario, por el mecanismo que se da para la producción de la diabetes en el niño, que es la carencia de insulina, entonces ellos pierden el apetito, porque además, al estar descontrolado el organismo, se van a producir unas sustancias que se llaman cetonas, que van a acidificar la sangre, y además de los efectos que tienen es que pueden dar náuseas o dolor abdominal, ¿verdad? Ahora, una situación que se da, porque la gente dice, ¿será un mito o será verdad? ¿El abuso en el consumo de los dulces, confites de los pequeños puede convertirlos en diabéticos? No. Aquí muy importante aclarar que hay 2 mecanismos por el cual un niño o adolescente o un adulto
se puede volver diabético. Está la diabetes tipo 1, que se produce porque el organismo deja de reconocer las células que producen insulina como propias y las ataca con las defensas y va a destruir esas células. Entonces el paciente en cuestión de semanas va a dejar de producir insulina, los niveles de azúcar van a elevarse y el paciente tiene que consultar un servicio de urgencias porque si no fallece. Sí, claro, claro. La diabetes tipo 2, que conocemos en todos los adultos, se da por el sobrepeso, va a causar una resistencia al efecto de la insulina en los tejidos y esto en una fase inicial más bien van a tener niveles muy altos de insulina. Y entonces por eso en la gente con mucho sobrepeso, con prediabetes o diabetes tipo 2, vamos a ver un oscurecimiento de la piel con engrosamiento en cuello, axilas y en las ingles, ¿verdad? Y esto en una fase inicial, ¿verdad? Van a tener esa resistencia a la insulina. Posteriormente ese páncreas se va a cansar y entonces va a dejar de producir insulina, pero van a persistir con la resistencia. Por eso es que en el adulto con diabetes tipo 2 les dan primero hipoglicemiantes orales con dieta y ejercicio. Si no siguen las indicaciones, más bien después tienen que darles medicamentos orales que estimulan ese páncreas que ya va en caída y si siguen mal portados, al final acaban con tratamiento con insulina, que los dos llegaron a tratamiento con insulina, pero el camino para llegar ahí entre un diabetes tipo 1 y tipo 2 fue totalmente distinto. Ahora, ok, nos queda claro que es un mito en el sentido de que el exceso de dulces va a generar niños diabéticos, pero ¿cuál sería la recomendación, verdad, de la cantidad de dulces? Porque sabemos que a los niños les encanta. ¿Qué recomendación le damos a papá y a mamá hoy? Ok, muy importante que no es solo el dulce que va a hacer que un niño pueda volverse diabético tipo 2. Es el exceso de aporte de calorías y algo que es lo que se ha visto en los estudios a nivel nacional, ¿verdad? E internacional, es la disminución en la actividad física. Nuestros niños hoy en día no hacen actividad física. De hace 20 años que los chiquitos hacían la tarea y se van a jugar toda la tarde y más bien la mamá tenía que pegarles gritos para que llegaran a cenar, ¿verdad? Ahora la mamá sabe dónde están sentados en la sala con el aparatico, ¿verdad? Entonces, por supuesto que pasamos de hacer 2 o 3 horas de actividad física continua. No pasaba en vicio, caminando todo el día, ¿verdad? En la calle. Sí, ahí desnarizándose, ¿verdad? Sí. Y ahora, por supuesto que no gastan calorías. Entonces, aunque tal vez sea un niño que no consume un exceso significativo de calorías, ya sea por carbohidratos o por o grasas, por ejemplo, por supuesto, si no quema nada, va a irse aumentando de peso progresivamente. Y el aumento de peso, para quedar claros, o sea, los niños gorditos o adolescentes gorditos sí son más propensos. Por supuesto que sí, de hacer diabetes tipo 2. Ahora, que tenga papá o mamá diabética, cualquiera que nos está viendo, ¿hace propensos a sus hijos? Sí, la diabetes tipo 1 hay una predisposición genética que aumenta el riesgo de que, asociado a una serie de factores ambientales, que hay múltiples que pueden mencionarse, pueda ser el mecanismo gatillo para que el organismo empiece a atacar esas células como propias. Si uno tiene un padre, una madre o un hermano con diabetes, tiene un riesgo levemente aumentado con relación a la población general de hacer una diabetes tipo 1. Si tiene familiares con diabetes tipo 2 y tiene sobrepeso y sobre todo si ya es un niño o niña que ya empezó la pubertad, porque la diabetes tipo 2 prepuber, o sea, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad? No, en general no está descrito. Se desarrolla después. Exacto. Pero el problema es que tenemos niños ya de 10 años que ya empezaron pubertad con 100 kilos que hicieron una diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, ¿verdad? Perdón, doctor, ¿y cómo le podríamos entonces recomendar a papá y a mamá justamente en este grupo, ¿verdad? Que tiene esta las características, esa condición o características de cómo prevenir el hecho de que se desencadene esa diabetes. Entonces, si uno sabe que la familia hay una predisposición, ¿verdad?, genética a hacer diabetes tipo 2, ¿verdad?, y que este chico o chica ya tiene sobrepeso, obviamente la medida a tomar es aumentar la actividad física
educar a los progenitores, ¿verdad? O a las personas, porque muchas veces sí, los cuidadores son alguien ellos. Exactamente, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo sí, trabaja. claro, claro. Pero educar a esa persona de qué menús hacerle a sus hijos, ¿verdad? Para que tengan una alimentación balanceada en cuanto a calorías y a distribución de alimentos. Ok, ahora, otra cosa importante, porque sabemos que una diabetes hay que controlarla muy disciplinados. Entonces, ¿qué pasa con una diabetes mal controlada? ¿Puede tener efecto en la condición física y hasta en la condición intelectual en el caso de un pequeño, doctor? Bueno, sí. Por dicha, la mayoría de nuestros pacientes, tanto tipo 1 como tipo 2, tienen el glucómetro. Todos nuestros pacientes se hacen al menos 4 glicemias al día, okay. Una glicemia antes de cada comida, ¿verdad? Y antes de acostarse para poder graduar las dosis de insulina que están utilizando, si están más altos o más bajos, porque la idea es que estén lo más estable posible dentro de un rango fisiológico, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros por dicha no vemos en general complicaciones de la diabetes. Como mencionaba, desgraciadamente ya tenemos pacientes que nos están llegando a edades muy tempranas con diabetes tipo 2 que ya vienen con repercusión de su diabetes tipo 2, como hipertensión arterial. Inclusive tenemos una chica que llegó con una hipertensión que ya eso venía de hacía tiempo, ¿verdad? Que se detectó obviamente cuando hizo el debut diabético, pero además ya tenía toque a nivel renal por su hipertensión, ¿verdad? No por la evolución prolongada de su diabetes, sino por la hipertensión. Entonces, muy preocupante que una niña de 12, 13 años ya tenga que estarla viendo el servicio de nefrología con antihipertensivos, con diuréticos, ¿verdad? Con vigilancia a nivel renal por una enfermedad que totalmente, la tipo 2, pudo haber sido prevenida en estos niños, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿qué pasa con los chiquillos cuando están en la edad de la escuela, por ejemplo, en cuanto a la alimentación? Sí. ¿Hay que mandar a los niños diabéticos, hay que mandarles la comidita a la escuela o se puede manejar? No, en general lo que se recomienda, ellos tienen una dieta que ha sido estructurada por una nutricionista con experiencia en el manejo del niño con diabetes y pues las meriendas y sus comidas tienen una distribución de calórica y de proteína y carbohidratos muy específica. Entonces, en general, más bien los padres, para tener una mayor tranquilidad, ellos envían las meriendas y las comidas que deben tener estos chicos a nivel escolar. Ahora, doctor, en el caso de los niños, cuando están en la escuela, por ejemplo, profesores, compañeros, ¿deben manejar algo, digamos, una crisis de un niño diabético se puede dar? ¿Qué síntomas podrían darse en ese momento? Sí, en general, ¿verdad? Los padres, inclusive nos ha tocado ir a las instituciones o alguno del personal del servicio a instruir al staff de esa escuela sobre cómo manejar estos pacientes. Pueden pasar dos cosas, que se les sube el azúcar o que se les baje, ¿verdad? Que se les sube en general, salvo de que hayan hecho una diablura, ¿verdad? Seria, no se van a subir tantísimo como para que se descompensen estando en la escuela, ¿verdad? Y ocupe un abordaje inmediato. Perdón, antes de que pase al bajonazo, ¿qué sentiría cuando se le sube el azúcar? Pues en general, pues no se van a sentir bien, puede sentirse con mucha sed, mareados, ¿verdad? Cansaditos, ¿verdad? Porque eso es porque están ocupando más insulina para que el cuerpito funcione, porque aunque tienen el azúcar muy alto en sangre... Sí, porque uno creería que por tener tanto azúcar más bien se van a volver hiperactivos. No, porque están con el azúcar muy alto en sangre, pero como no tienen insulina, no está entrando a las células y entonces el cuerpito más bien no está pudiendo utilizarlo. Por eso es que cuando vienen antes del diagnóstico o andan mal controlados, ¿verdad? Por alguna razón, se desgastan, pierden masa muscular y grasa, porque es como el organismo, para tratar de sobrevivir, utiliza estos como fuente de energía, pero son fuentes de energía accesorias, digamos, no usuales, ¿verdad? Claro. Y entonces por eso la producción de cuerpos cetónicos que puede dar las molestias que mencioné. Ok, y en el caso del bajonazo, de que se baje, entonces el niño puede tener sudoración fría, alteración del estado de conciencia,
ponerse irritables o llorones o bravos, trastornos del comportamiento, porque no está funcionando bien el cerebrito por la falta de azúcar, entonces se pueden poner malcriados, así. Y entonces, o inclusive perder el conocimiento. Entonces ya, sí, nuestros pacientes todos tienen un kit que se aplica en caso de urgencia, que somos el único hospital que lo tiene, que en casos de hipoglicemia severa ellos lo aplican intramuscular y en minutos sube la glicemia, que es la hormona que hace el efecto contrario a la insulina, se llama glucagón. Pero si no, ya el personal educativo o en la casa están entrenados para darles carbohidratos simples en forma de un jugo, o hay geles también, exacto, y ellos saben que lo controlan a los 15 minutos y van viendo paso a paso la respuesta al manejo de la hipoglicemia. Excelente, doctor, muchísimas gracias y esto es de muchísima ayuda para todos los padres de familia y bueno, también los niños que están en crecimiento y en este proceso. Que pase un feliz día, doctor Jaramillo. Muchas gracias. Hasta luego. Continuamos, Vero.